gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y una vez más con ustedes trayéndoles, como siempre les digo, algún texto, algo que en las lecturas que hago me haya llamado la atención y considere importante poder transmitírselas. En este caso es un texto que es parte de algún libro de Osho y se llama Soledad. Dice: la soledad es la presencia de uno mismo. La soledad es muy positiva. Es una presencia, una desbordante presencia. Tú estás tan lleno de presencia que puedes llenar el universo entero con tu presencia y no hay necesidad de nadie. Cuando no hay un otro significativo en nuestras vidas, podemos ya sea sentirnos desolados o disfrutar la libertad que la soledad trae consigo. Cuando no encontramos apoyo entre los otros para nuestras verdades más profundas, podemos ya sea sentirnos desolados y amargados o celebrar el hecho de que nuestra visión es lo suficientemente fuerte incluso para sobrevivir. La humana y poderosa necesidad de la aprobación de la familia, los amigos o los colegas. Si tú estás enfrentando una situación ahora así, sé consciente de cómo estás eligiendo ver tu aislamiento y toma la responsabilidad de la elección que has hecho. Una de las contribuciones más importantes de Buda a la vida espiritual de la humanidad fue el insistir a sus discípulos y decirles: sé una luz para ti mismo. Esencialmente, cada uno de nosotros debe desarrollar dentro de sí la capacidad de encontrar nuestro camino a través de la oscuridad, sin ninguna compañía, sin mapas o guías. Y firma Osho. Como reflexión puedo decir que la soledad tiene sus dos caras, ¿no? La buena y la mala. Como dice acá, cuando la persona está sola, está sufriendo de soledad, seguramente está sufriendo la soledad. Pero cuando la soledad, la persona toma esa conciencia de que está sola y que, bueno, debe hacer cosas, debe decidir cosas y no depender de decisiones de los demás, de aprobaciones de los demás, la soledad es como que se toma diferente. Así que, bueno, pienso que es buena esa parte son buenas las dos partes, ¿no? La soledad vista de las dos maneras. Porque la soledad, cuando uno está sufriendo la soledad, es momento de tomar conciencia de por qué está solo, de que sí, eso le tocó hacer y cambiar para la parte en que uno toma las riendas de su vida, ver qué hace con esa soledad y no pensar sus partes positivas, ¿no? No depender de nadie, tomar las decisiones como uno las considera correctas o no, y tratar de enfrentarla y de no sufrirla. No sé, es un poco a veces difícil ponerse en la situación de las personas que sufren la soledad, y es porque no la asumen como tal, o sea, no pueden asumirla todavía. Pero sería bueno que todos ayudemos a esas personas a tomar conciencia de que, de que la soledad tiene sus partes buenas y le permite tomar decisiones para su bien,
para sentirse mejor, para cambiar ese lugar de víctima que de repente tiene, poder ver la vida de otra manera, buscarle la parte buena a esa soledad y poder vivir mejor, ¿no? En cuanto a la soledad como la queremos interpretar nosotros y poder buscarla quizás en nuestro árbol familiar, en nuestro entorno, ver la gente que está sola y la que se siente sola. Son como que a veces dos cosas diferentes, ¿no? A la que está sola quizás y es víctima la podemos ayudar, prestándole también el oído, haciendo compañía, entendiendo que si esa persona está mal y se siente sola, tratar de hacerle esa compañía que a veces los animales, los perros, los gatos, generalmente esos, pero hay otros, los pájaros, la gente le hace mucho bien la compañía de una mascota, ¿no? Yo hace muy poquito, casi 12, 13 días, perdí a la mascota de la familia, que era Juana, una perra de 14 años. La cuidaba yo últimamente y era una gran compañía. Una gran compañía para mí. Y cuando ella se va, yo me doy cuenta de todo lo que la extraño, ¿no? Porque vivía en función un poco de levantarme para sacarla, de darle sus remedios, porque ella tenía muchos problemas cardiológicos y bueno, de otros tipos. Entonces, bueno, el hecho de levantarse, sacarla, darle los remedios, hacerle que coma, vigilarle si toma agua, bueno, estar sabiendo que está enferma, dándole mimos y diciéndole que uno la quiere, que, no sé, brindándole todo ese amor, todo ese apoyo a esa mascota que, bueno, que estaba en sus últimos días. Y me sirvió mucho de saber que uno hace todo lo posible, ¿no? Hizo todo lo posible. Pero eso se puede trasladar a las personas. Entonces, si uno ve una persona que está sufriendo y que está sola, que está sufriendo esa soledad, está bueno también ayudarla, prestarle un oído, prestarle el hombro, simplemente sentarse al lado, en silencio. Hay muchas herramientas de ese estilo, que son regalos silenciosos, que se le dice, ¿no? Para esas personas que sufren la soledad. Y para las que no sufren la soledad y la viven bien, están bien con su soledad, felicitarlas también, porque eso está bueno, y que puedan enseñarles también, darnos esos consejos de ver cómo ellos llevan la soledad, que tan bueno es. Así que bueno, si les gustó, les pido un like, eso siempre ayuda a saber si les gustan o no los contenidos que uno trata de llevarles. Compártanlo con quien quieran, con quien crean que pueda servirle el artículo. Y si no se suscribieron al canal, los invito a hacerlo porque siempre les digo lo mismo. Yo vuelvo pronto porque mi canal es algo importante para mí, muy importante, y no quiero fallarles. Estoy acá siempre, todas las semanas, con algo para decirles. Que pasen bien, los quiero mucho.